La tormenta se acerca. ¿Será que la familia de Hwo-ai-ka y Hung tendrán tiempo suficiente para prepararse ante los desafíos que les esperan? El día del medio otoño debería ser un momento de diversión, pero para ellos las cosas no son tan sencillas. Mientras la familia se prepara para disfrutar de una noche alegre, decisiones cruciales están por tomar, decisiones que podrían cambiarlo todo. Ante lo inesperado, podrán mantener el amor y la unión que los sostiene a través de la tormenta. Acompáñanos en este viaje lleno de emociones y sorpresas, donde lo único que prevalece es el lazo familiar. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ni un solo momento de esta historia. Después de llevar a Ba-bai a casa Hung, regresó rápidamente y fue a recoger a Tony de la escuela. El niño corrió hacia él con una sonrisa brillante, su rostro iluminado por la alegría. Hung lo recibió con cariño, disfrutando de la dulzura de esos momentos simples. Mientras Tony corría hacia él, comenzó a contarle todo lo que había pasado en la escuela, sus ojos brillando de curiosidad y emoción. Hung lo escuchaba atentamente, asintiendo en señal de acuerdo, aunque sus ojos no podían ocultar una ligera preocupación por las tareas pendientes en casa. Al llegar a casa, Hung se puso a preparar el baño de Tony. Era una tarea habitual, pero hoy todo tenía un matiz diferente. El ambiente ya no era el de la prisa de los días ocupados, sino el de la preparación para una noche especial. La familia iría a celebrar el día del medio otoño. Con paciencia, Hung ayudó a Tony a cambiarse, conversando mientras le daba algunas recomendaciones para la salida. Cada gesto de cuidado estaba lleno de amor y dedicación hacia su hijo. Y en ese instante todas las preocupaciones quedaron atrás. Hwo-ai-ka y Hung estaban juntos preparando el festival del medio otoño, ocupados pero llenos de amor. Ambos organizaban las cosas, desde las pequeñas linternas para Tony hasta los bocadillos que llevarían. Hwo-ai-ka iba de un lado a otro por la casa revisando cada pequeño detalle, desde la preparación de las canastas hasta las instrucciones que le daba a su hijo sobre lo que necesitaba para el paseo. Hung, aunque también tenía algunas preocupaciones por otros asuntos, no podía evitar sentirse feliz al ver cómo Hwo-ai-ka cuidaba cada objeto y cada momento de la preparación del festival. Siempre sabía que esos instantes eran valiosos y nada los podría reemplazar. Tony estaba emocionado. El niño llevaba la nueva ropa que Hwo-ai-ka había elegido para él, lleno de alegría y expectativa. Hwo-ai-ka le ayudó con cariño a ponerse la camiseta, a abotonarla y ajustar la pequeña linterna que Tony había preparado. Cada gesto de la madre estaba lleno de amor y profunda atención. Tony se quedó quieto, sonriendo al verse en el espejo, un momento pequeño, pero lleno de significado. En la mirada de Hwo-ai-ka se podía ver la felicidad al ver a su hijo sano, alegre y creciendo cada día. Cuando todo estuvo listo, los tres se miraron, intercambiando miradas que decían más que 1000 palabras. Estaban listos para una noche maravillosa del medio otoño, una noche de unión, de momentos felices juntos. Aunque el tiempo pasaba rápido, esos momentos parecían alargarse, como si no quisieran separarse. Todas las preocupaciones de la vida desaparecieron en el cálido espacio familiar, en la felicidad de una noche especial. Cuando cayó la noche, la familia de Hwo-ai-ka y Hung ya estaba lista para su paseo del medio otoño. Se sentaron en la moto, avanzando lentamente por el familiar camino del pueblo hacia el área recreativa de la ciudad. El sol ya se había puesto, pero el aire todavía conservaba el calor del verano, solo con una brisa ligera que hacía la atmósfera más agradable. Tony estaba en el medio, sosteniendo su linterna con una mano, con los ojos brillando de emoción. El niño no dejaba de mirar al cielo, como si buscara la luna entre las nubes. Hung conducía la moto con cautela. Sus ojos no solo estaban en el camino, sino que de vez en cuando echaba una mirada a su esposa e hijo, sintiendo la pequeña felicidad que llenaba cada momento. Hwo-ai-ka iba atrás con los brazos suavemente rodeando a Hung,
y de vez en cuando miraba a Tony. Ver a su hijo tan feliz la llenaba de calidez en el corazón. Los tres no decían mucho, pero el aire que los rodeaba estaba lleno de amor y conexión. Cuando llegaron al parque de diversiones, ya había más gente. Las luces brillaban por todas partes, los niños reían y los tambores de los leones de dragón resonaban junto con la música. Hua-I-Ka y Hung tomaron de la mano a Tony y comenzaron a caminar por el lugar. Miraron a su alrededor sorprendidos por las casetas, los juegos tradicionales y especialmente las coloridas linternas que le daban al ambiente un toque mágico y cautivador. Tony no pudo contener su entusiasmo. Corrió hacia las casetas de juguetes con los ojos fijos en los lindos objetos. Hung y Hua-I-Ka caminaban detrás de él sintiendo la felicidad simple que traían momentos como esos. El Festival del Medio Otoño no solo era un día para jugar, sino una oportunidad para que su familia estuviera junta, para disfrutar de la alegría simple, sin necesitar nada más que la presencia de sus seres queridos. Los tres caminaron por todo el parque participando en juegos tradicionales. A Tony le encantaba participar en el juego de golpear ollas, tirar de la cuerda, y luego fue con su madre a escoger los pasteles del medio otoño. Estos momentos hicieron que Hua-I-Ka y Hung no pudieran evitar sonreír, porque para ellos todo era hermoso y digno de recordar. El ambiente del festival se volvía aún más animado cuando los tambores de los leones de dragón retumbaban y Tony de la mano de su madre corría tras el desfile con los ojos brillando perdiéndose en un mar de luces y alegría. La sensación de felicidad y paz llenaba cada paso de la familia. Las preocupaciones sobre la tormenta, el trabajo o los desafíos de la vida se desvanecían. Solo quedaban esos momentos para disfrutar de la verdadera felicidad. Cada risa compartida cada vez que veían los ojos llenos de felicidad de Tony, Hua-I-Ka y Hung, sentían que tenían todo lo que necesitaban. Cuando la noche avanzaba, el Festival del Medio Otoño seguía animado, pero la atmósfera se volvía más tranquila, dando paso a momentos cálidos y llenos de felicidad para la familia de Hua-I-Ka. Ya no había prisa ni preocupaciones por lo que aún quedaba por hacer. Los tres caminaban en paz por el camino de regreso, la luz de las linternas iluminando sus rostros, y solo se escuchaba la risa de Tony clara y despreocupada. Hua-I-Ka sostenía firmemente la mano de Tony mientras Hung caminaba a su lado con un brazo alrededor de la esposa y el otro sosteniendo la mano de Tony. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo el sonido de sus pasos y el latir de sus corazones al unísono. Se detuvieron en una pequeña tienda a un lado de la calle donde vendían pasteles de luna recién horneados. Los tres se sentaron a disfrutar de los pasteles mirando las estrellas en la tranquila noche. El ambiente sereno y relajado les permitió sentir una paz profunda en sus corazones. Tony comía felizmente cada bocado, sus ojos brillando al recibir la mirada atenta de sus padres. Se sonrieron entre ellos sin necesidad de decir más, solo con estar juntos era suficiente. Cada momento como ese era invaluable porque la familia era el lugar donde encontraban la paz, donde todo se volvía mejor, gracias al amor incondicional. Hua-I-Ka miró a Hung sintiendo el calor en su pecho. La vida tiene muchas pruebas, pero mientras estén juntos, sabían que no había dificultad que no pudieran enfrentar. Hung miró a su esposa y luego a Tony con los ojos llenos de orgullo y felicidad. Una noche del medio otoño, sencilla pero marcada como un hito importante en sus vidas, simbolizando momentos de unión completa y la conexión que siempre han mantenido. Cuando el aire comenzó a enfriarse, continuaron caminando tomados de la mano hacia su hogar. Cada paso parecía una promesa de un futuro brillante lleno de amor y felicidad. Hua-I-Ka y Hung no necesitaban muchas palabras, solo mirarse para entenderse. Sabían que momentos como ese eran únicos y los guardarían en sus corazones por siempre.
Esa noche del medio otoño no fue solo un festival, sino un regalo invaluable que la familia experimentó junta. Una noche de unión, amor y felicidad, aunque simple, cargada de un significado profundo. Juntos crearon recuerdos que nunca olvidarían, recuerdos de amor, conexión y alegría compartida entre los tres. La familia entró en su pequeña casa donde el amor siempre estaba presente, donde podían estar juntos, amarse y compartir todas las alegrías y tristezas.